Bendiciones, mis queridos amigos de Facebook y de las redes sociales. En esta ocasión quiero tocar un tema, abordar un tema acerca de la crianza de los hijos. Y para eso, quería compartir con ustedes una noticia en realidad que salió hace unas cuantas semanas y se trataba de eh, un arrogante joven tira su BMW al río porque él quería un Jaguar. Un arrogante joven tira su BMW al río porque él quería un Jaguar. Vamos a ver, y quiero hacer por decir así, que hagamos juntos una radiografía del por qué quizás este joven actuó de esa manera. ¿Ves? Que tiene que ver algún patrón familiar, tiene que ver alguna situación en la crianza, pues eso es lo que vamos a ver después. Ahora vamos a leer en realidad la noticia que estábamos hablando. Dice, un malagradecido joven de India se ha convertido en un repudiado personaje de internet al tirar el lujoso regalo que le dieron sus padres a un río. No era cualquier regalo, sino un auto BMW. Dice, el cual el joven, conocido solamente como Akash, despreció debido a que no era el vehículo que quería. Aún más quería el lujoso Jaguar. Quería más el Jaguar que el BMW que le habían dado sus padres. Dice aquí, el joven fue arrogante e insistió que le dieran un Jaguar porque un BMW era muy chico para que cupieran él y sus amigos. Haremos una investigación preliminar, pero esto parece ser un problema personal. Procederemos conforme a la ley, declaró un oficial adscrito o adjudicado al caso. Si podemos ver acá, vamos a poder ver acá en el video cómo el Jaguar, cómo él lo tiró al río y ahí se ve que, perdón, el BMW lo tiró al río y se ve cómo el BMW se va hundiendo. Me imagino que ese carro es una pérdida total, ¿verdad? Me imagino que eso, ¿verdad? No se va a poder recuperar. Imagínense quizás la situación, no sé si tuviera seguro y si el seguro le pagará ese tipo de daños, tomando en cuenta que eso fue a propósito, ¿verdad? Vamos a ver en este caso y vamos a ir a, dice aquí, quise darle a mi hijo un regalo, solo nos alcanzaba para darle un BMW, pero él insistía en que le diéramos un Jaguar. Dijo que el vehículo era demasiado pequeño, pero pensamos que no habría problema, dijo el consternado padre. Nunca imaginamos que haría algo así, finalizó. ¿Dónde estará en realidad el meollo del asunto? ¿Dónde estará la situación principal? ¿Será una situación propia muy individual de él, del muchacho, verdad? ¿Será un problema muy personal que él tiene? ¿Será algo, una situación de control de los impulsos que él tiene? ¿Ves? ¿Es factible o será una situación que mayormente es una situación que se debe al estilo de crianza que él haya tenido? Es muy interesante estos dos aspectos porque quizás quiero abordarlo desde un punto de vista lo más holísticamente posible, lo más generalmente posible. Una situación espiritual también en el hogar, una situación de una falta de valores espirituales, también es lo primero quizás que también tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué factores pudieron haber jugado y qué factores pudieron haberse presentado para que este joven tuviera esa tan baja tolerancia a la frustración, ¿verdad? Porque este muchacho se sintió frustrado, ya un joven, ¿no? Ya un muchacho bastante crecidito. Este muchacho se sintió frustrado cuando la meta que él esperaba, ¿ok? El proyecto que él tenía, pues no correspondía con lo que tenía delante, ¿verdad? Hay veces uno espera cosas y uno tiene expectativas y eso no pasa. ¿Cómo resolver eso? Y es ahí donde se da una desilusión, ahí donde se da una frustración muy grande. Y eso es lo que queremos en realidad abordar. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? En este caso en Salmo 127.1, dice la palabra de Dios que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano, dice,
vela la guardia. ¿Por qué estoy teniendo este gráfico acá? Porque en todas las estadísticas y en todos los casos donde una persona se le han inculcado valores correctos de un evangelio correcto, de una relación correcta con Dios, pues se van a tener resultados positivos. ¿Por qué es que en realidad que se obtienen resultados positivos a la hora de integrar a Dios, como nosotros podemos ver acá? Aquí tenemos tres puntos, ¿verdad? Podemos ver que aquí hay tres puntos. Número uno, Dios, el creador de todas las cosas, el que instituyó la familia, el que instituyó las relaciones, quien nos dio a los hijos, quien tiene el manual de todas las cosas para que las cosas nos salgan bien delante de Dios. Entonces aquí tenemos un esposo y aquí tenemos una esposa, que son la base en realidad, la base estructural de lo que es la familia. Toda familia comienza con dos personas, un esposo y una esposa, cada uno en sus roles. Pero vemos que de aquí a aquí hay una distancia y de aquí a aquí hay otra distancia, y entre el esposo y la esposa va a haber otra distancia, ¿verdad? Aquí tenemos una parte donde vamos a ver lo que es que la distancia del esposo y de la esposa, todas las personas cuando nos casamos, cuando tenemos una familia, pues obviamente y vienen los hijos, ya nuestros roles no solo son de esposo o de esposa, sino que son de padre o de hijo. Pero solo estoy comenzando con la relación conyugal para que nosotros veamos la importancia que es implementar, integrar a Dios en nuestra vida. ¿Cuál es la distancia que hay, por ejemplo, de aquí, ¿verdad? Aquí, en este caso, ¿qué distancia hay? Hay una distancia de comienzo, correcto, entre los dos. ¿Qué va a pasar cuando nosotros tenemos que nos acercamos, cada uno se acerca más a Dios? ¿Qué va a pasar con esa distancia? Si el esposo se acerca más a Dios, nosotros vamos a encontrar que en esa medida vamos a ver que, vamos a decir que el esposo se acerque más a Dios en su relación con Dios, busque una iglesia, comience a escuchar su palabra, comience a orar. ¿Qué va a pasar con este esposo? De acá a acá, nosotros vamos a tener que va a haber ya una nueva distancia entre ellos dos. Ahora la pregunta interesante es, ¿la distancia que hay entre aquí y aquí es menor o mayor que la que había antes? Obviamente es una distancia menor. Y entonces si el esposo continúa subiendo por acá y continúa acercándose más a Dios, y la esposa continúa acercándose más a Dios, ellos van a llegar a un punto donde van a tener más puntos de acuerdos, ¿verdad? Más puntos convergentes como padres, se van a llevar mejor como padres, van a desarrollar un estilo de crianza más congruente, más correspondiente el uno con el otro. Ahora, con este gráfico lo que queremos decir es de que la distancia a la cual estemos de Dios también va a determinar un resultado de cómo estemos armoniosamente los padres integrados para criar a nuestros hijos. Obviamente, Dios, el Evangelio a través de Jesús, va a traernos un espíritu de unidad. Siempre que Dios está en la familia, lo primero que trae es un espíritu de unidad, un espíritu de armonía, y eso está comprobado vez tras vez. Únicamente que nosotros nos resistamos a esa dirección de Dios, pues es que ocurren resultados un poco diferentes. Hoy quiero compartir con ustedes tres estilos de crianza, ¿verdad? Uno de ellos saludable, los otros dos que no son saludables. Entonces, las cosas, la frustración, ¿verdad? El niño consentido, el niño sobreprotegido que estamos viendo acá en esta noticia, pues vamos a ver de dónde salió, cómo sale un niño así, cómo se produce, cómo se incrementan las posibilidades exponencialmente de tener un niño, ¿verdad? Con un síndrome del niño emperador, el niño que todo lo quiere, el niño que cuando él habla, sus padres tienen que estar ahí rendidos a sus pies para concederle sus deseos. ¿De dónde sale eso? ¿En realidad es una situación interior o es una combinación en realidad de una baja tolerancia a la frustración que tiene este niño, ¿verdad? O este adulto?
o este joven, o es en realidad un problema estructural familiar, una crianza que no ha sido quizá la más efectiva, comenzando en no poner al Señor en primer lugar. La crianza rígida es uno de esos tres estilos de crianza, ¿verdad? De cómo nosotros criamos a nuestros hijos, que puede ser problemático en algunos casos. Creo que no es este el caso de este jovencito, pero de todas maneras lo vamos a ver como con un propósito de enseñanza. Estos van a ser los dos subsistemas que vamos a estar hablando, el subsistema de los padres y el subsistema de los hijos. Y esta línea que nosotros vemos aquí, esta línea va a cambiar de tonalidad, esta línea va a representar un límite, una frontera que va a diferenciar en realidad este subsistema de este. Así como sea esta línea, esta frontera, asimismo van a ser el número de conflictos que se den, asimismo van a ser también si los hijos son obedientes o no, asimismo van a ser si los padres somos o muy rígidos o somos muy sobreprotectores y somos muy permisivos en la crianza de nuestros hijos. Entonces este es el primer estilo de crianza. Este estilo de crianza hay muchos hijos que se pueden identificar y quizás algunos padres en el cual no hay permeabilidad. ¿Qué podemos dar a explicar por permeabilidad? La permeabilidad es aquel contacto que hay, aquello de juegos, aquello de afinidad, aquel contacto que trae intimidad, ¿verdad? Que trae tiempos de calidad entre un padre y un hijo, que trae la confianza en sí, que trae la armonía, que trae el tiempo de disfrutarse junto el uno al otro, ¿verdad? Eso en este tipo de relación es rígido. Aquí se ve que no hay permeabilidad. Vemos estas flechitas por acá. No hay tiempo para hablar con papá. Quizás papá o mamá son muy rígidos o están trabajando mucho tiempo, ¿verdad? Entonces no hay permeabilidad, no hay contacto emocional o este contacto es muy escaso. Se promueve mucha autonomía. Muchas veces en estos sistemas de crianza, los padres son padres muy fuertes que inclusive pueden implementar sistemas disciplinarios bien fuertes, muchas veces rayando en lo incorrecto, ¿verdad? En lo que es lo fuerte, en lo que es el abuso, ¿verdad? En lo que es esa fortaleza, ¿verdad? Y esa firmeza, pero sobredimensionada. Entonces los hijos criados en estos subsistemas son muy autónomos, aprenden a hacerse las cosas desde muy pequeños, ¿verdad? Porque hay muy poca ayuda, se retrasan, ¿verdad? En reaccionar ante la necesidad de un miembro de la familia. Si un hijo está enfermo en este tipo de sistemas emocionales, ¿verdad? En sistemas familiares, donde no está la misericordia de Dios, no está la empatía de Dios, no está Dios reinando. Si hay un hijo enfermo, si hay un hijo con esa necesidad se va obviando, se va tratando con indiferencia. Entonces, en este tipo de sistemas donde hay límites muy rígidos, ¿ok? No existe esa tensión. Este es un caso donde hay muchas reglas, donde hay muchos nos, donde hay muchas fuertes disciplinas y donde hay también mucha, en ese caso, indiferencia. La crianza de sobreprotección. Esta crianza de sobreprotección es el otro extremo opuesto al estilo de crianza que estábamos hablando. Si nosotros podemos ver acá, aquí hay una línea, pero esa línea está como difusa, casi no se distingue. Y así muchas veces hay sistemas, hay subsistemas de los padres y de hijos que no se ve bien claro quién es el que lleva la instrucción, quién es el que va guiando, quién es el que va alimentando, quién es el que va llevando el control parental, si es el hijo o es el padre, porque muchas veces el hijo le dice al padre lo que tiene que hacer, ¿verdad? O quizás le grita o quizás le hace una perreta y muchas veces el padre accede a eso, o una rabieta accede a ese tipo de cosas. Entonces este límite, los límites están allí para diferenciar, que haya una diferencia, que Dios ha puesto los límites, la autoridad, la jerarquía, la diferencia en edad, ok, la diferencia en el nivel de autoridad. Dios ha puesto este límite aquí con una razón y es para que los padres sean diferentes, en este caso a los padres siempre ocupen un lugar de autoridad, de guía, de control y de alimentación para los hijos. Y los hijos aquí abajo
ellos están supuestos a ocupar el lugar de hijos. Hijos, someteos a vuestros padres en el amor y en el temor del Señor. Entonces para eso son los límites. Pero en este caso, pues no existen los límites, ¿verdad? En este caso muchas veces los hijos, ¿verdad? Los padres sobreprotegen a los hijos. Hay una función, hay una fusión, un amalgamiento entre los dos subsistemas y no se diferencia. Hay veces quién es el padre y quién es el hijo. Y también pueden haber respuestas exageradas ante las necesidades de los miembros. Hay una sobreprotección, hay veces se adelantan a cubrir lo que son las necesidades. Hay veces el niño no ha ni llorado cuando ya se le está dando una recompensa por no llorar. Entonces ese tipo de respuestas exageradas son las que se dan. Aquí no existe la autonomía. ¿Por qué? Porque se cría, ¿verdad? Se cría una dependencia bien fuerte de los padres, ¿verdad? Entonces a los hijos se les está enseñando a depender de los padres excesivamente. Hay excesiva dependencia y ansiedad y con facilidad el hijo puede asumir un rol que no le corresponde. Muchas veces el hijo, si está aquí, puede subir aquí arriba y ponerse a discutir con los padres y ponerse a decirle, como en este caso, ¿verdad? Lo que en realidad él quiere y eso debe de ser hecho de esa manera, ¿verdad? Entonces eso es muy importante entenderlo. Esta es una crianza de sobreprotección, muy parecido a una crianza que hubo en el Antiguo Testamento con un sacerdote anteriormente, que el Señor lo reprendió por esto, porque él dejó a los hijos que hicieran desastres en el templo, donde le correspondía a él ser un sacerdote, pero también ponerle un lugar a los hijos. Creo que era el sacerdote Elí. Luego existe un tercer estilo de crianza. En este estilo de crianza, que es el que Dios quiere que tengamos, Dios dice que al que Él ama, Él disciplina. El amor y la disciplina aquí van de la mano. Dosis alta de amor con dosis altas de firmeza. Los padres no pierden su lugar, el hijo no pierde su lugar. Allí se ve claramente, Dios quiere que se distinga claramente en la familia en dónde están los padres y en dónde están los hijos. Los hijos son una generación que se diferencia por cronología, por en este caso, ¿verdad?, tener un nacimiento posterior y los padres tener un nacimiento anterior. Eso establece primeramente una jerarquía de autoridad que protege al subsistema, ¿verdad?, que le da a los padres la autoridad para poder guiar a los hijos y para poder controlarlos. Aquí no es como en la vez pasada, aquí se ve la línea muy claramente, pero si ustedes ven estas flechitas, hay suficiente permeabilidad, contacto, para que los hijos puedan abrazar al padre y el padre pueda abrazar al hijo, ¿verdad? Algo balanceado, algo que está bien dosificado. Aquí se ve claramente quién es el padre. Existe permeabilidad emocional, existe ayuda, pero también existe autonomía. Si el niño se cae, se espera un momento para que pueda levantarse por sí mismo. Aquí se demora la gratificación para que el niño pueda ir elevando su tolerancia a la frustración. Los padres dictan las normas y las reglas y los hijos las siguen, aunque ellos puedan estar en desacuerdo, pero deben de seguir las reglas. Parece de que este muchacho, ¿verdad?, tenía unos problemas muy serios con respecto a la frustración. Tenía una baja tolerancia a la frustración. La frustración, pues, es una vivencia emocional en realidad que se presenta cuando un deseo o un proyecto, una ilusión o una necesidad no se llega a satisfacer y no se llega a cumplir, ¿verdad? Entonces vamos a ver una serie de cosas que nos pueden ayudar a criar a nuestros hijos para que ellos tengan un mayor margen de tolerancia a la frustración. ¿Cómo elevar la tolerancia a la frustración en los niños? Número uno, ¿verdad? Dar el ejemplo. Número uno, dar el ejemplo. Es importante que si nosotros vamos
pedirle a los hijos que hagan algo, pues nosotros les hablemos primero con el ejemplo. El lenguaje más importante no es el lenguaje verbal, el lenguaje más importante es el lenguaje no verbal, los gestos, nuestra conducta, nuestro testimonio. Eso es lo que a los hijos van a seguir. Muchas veces los hijos no siguen las palabras, sino que siguen la conducta. Ellos copian la conducta, muchas veces hasta inconscientemente, de nosotros los padres. Por eso es que si nosotros les vamos a pedir a nuestros hijos de que sean pacientes, de que se adapten, ¿verdad?, a las situaciones nuevas, de que sean flexibles, de que pongan el principio del Señor, de que todo eso va a ayudar para bien, y ellos nos ven a nosotros golpeando los escritorios cuando algo no nos sale bien, ellos nos ven a nosotros gritándole a las personas cuando algo no nos sale bien, pues obviamente no les vamos a estar dando esta primera herramienta que es el ejemplo con respecto a la frustración. Número 2, educarle en la mentalidad del esfuerzo. Es necesario, es importante enseñar al niño que en la vida es necesario esforzarse, que nada vendrá fácil en la vida. Así aprenderá que el esfuerzo es en muchas ocasiones la mejor vía para resolver alguno de sus aparentes fracasos, ¿verdad? Hay que inculcarle la mentalidad, ¿verdad?, o la cultura del esfuerzo. El Señor le dijo a Josué, el Señor es un perfecto ejemplo de eso, el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque el esfuerzo siempre va a estar antes del éxito, aún en el diccionario, si usted lo busca. Número 3, no darle todo hecho al niño. Hay que dejar que el niño en realidad pueda alcanzar esos retos por sí mismo. No hay que facilitarle tanto las cosas a los hijos para que ellos puedan, hay veces, desarrollar hay veces esos síndromes de los niños emperadores, porque cuando tú le das muy fácil a las personas las cosas, en este caso a los hijos, pues no la van a valorar de la manera que en realidad ellos deberían valorarlo, como en este caso. ¿No te parece que en este caso este muchacho no valoró el regalo de los padres? ¿No te parece que en este caso este muchacho, verdad, le estaban dando mucho las cosas hechas? A lo mejor si a él le hubiera costado ese BMW y hubiera sido dinero de él, muy probablemente lo hubiera valorado mucho más. Número 4, no ceder ante las rabietas. Las situaciones frustrantes derivan en muchos casos en rabietas o en problemas de enojo, en problemas de erupciones emocionales. Si los padres muchas veces cedemos ante ellas, el pequeño aprenderá que esa es la forma más efectiva de resolver los problemas. Quiere decir que cuando algo no me sale bien, yo exploto emocionalmente, asusto, intimido a la gente, entonces yo obtengo lo que quiero. Pésimo refuerzo. Entonces no ceder ante las rabietas, hay veces estar firme, un no es no, y él después va a seguir poco a poco ese camino que nosotros le vamos a marcar. Número 5, hay que marcarle los objetivos en realidad a nuestros hijos, ¿verdad? Hay que enseñar al niño a tolerar las frustraciones poniéndole objetivos y metas y goals que sean realistas y razonables, pero sin exigirle que se enfrente a situaciones que hay veces por su edad o por su madurez, ¿ok?, espiritual o intelectual, hay veces sea incapaz de superar, ¿verdad?, o incapaz de hacerla, ¿verdad? Hay que tener un poquito de razonamiento en eso, y Dios nos apoya en esto de ponerle metas y objetivos a nuestros hijos. Número 6, hay que enseñarle a nuestros hijos a convertir la frustración en aprendizaje. Esto es tan importante como lo otro. Las situaciones problemáticas son una excelente oportunidad para que el niño aprenda cosas, ¿verdad?, que son nuevas y las retenga también. De esta forma podrá afrontar el problema por sí mismo cuando vuelva a presentarse, ¿verdad? Por eso es que Dios nos dice, ¿verdad?, de que detrás de cada tribulación y de cada prueba, si le obedecemos en su palabra, pues Dios va a transformar todas esas cosas en paciencia. Dios va a transformar todas esas cosas también en resiliencia, ¿verdad? ¿Qué cosa? Número 7, enseñarle a ser perseverante. La perseverancia es necesaria, es bíblica, ¿verdad? Es espiritual, y la perseverancia será necesaria y será fundamental en las situaciones adversas.
perseverar, no frustrarnos ante la primera vez cuando haya un cambio, cuando algo no nos salga negativo. Algo positivo vendrá de parte de Dios si solo les enseñamos a los niños a promover también la humildad. Hay veces saber esperar, saber controlar, saber tener dominio propio, quizás en otras ocasiones.